Bueno, esta es una de las preguntas, dice, considere, ¿lo están viendo al cuestionario? Considere un elemento sometido a torsión de Cean-Venant alrededor del eje Z. Si el elemento está fijo de manera que no puede girar en Z igual a 0 y el momento torsor aplicado es mt, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Dice, en Z igual a L, el giro vale phi igual a mt sobre C por L, donde C es la rigidez torsional. ¿Está bien ese? C es G por J. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho el giro θ, el ángulo específico de torsión, es mt sobre C, que es G por J, donde C es la rigidez torsional. Y eso es la derivada de phi respecto de L. Entonces, ¿esta expresión que sería correcta o no? Y es constante. O sea, el ángulo phi sería la integral de θ por dz, pero θ es constante, o sea, directamente es θ por L, y mt sobre C es θ. Entonces, ¿es constante esto? ¿Es correcto esto? Sí. Bueno, este otro que tiene que ver con eso dice, el ángulo específico de torsión es inversamente proporcional a la rigidez torsional. Dado el mt, el ángulo específico de torsión es inversamente proporcional a la rigidez torsional. Está bien, ¿no es cierto? Ese también es correcto. Sobre los contornos laterales cuya pendiente está dada por DI sobre DX igual a menos tangente de alfa, también se cumple que tau IZ sobre tau XZ es igual a menos tangente de alfa. ¿Eso es correcto? ¿Qué dirección tiene la resultante al contorno de tensiones tangenciales en el contorno? ¿Qué dirección tiene la tensión de corte resultante en el contorno? No habíamos... Tangente al contorno. Es tangente al contorno, entonces se cumple, fíjense acá, por ejemplo, que tau IZ sobre tau XZ, si el ángulo es menos tangente de alfa, también se cumple que tau IZ sobre tau XZ es ese ángulo, ¿no? Porque o sea que esa también sería correcta. No sé dónde tengo el cuestionario acá. Esa también sería correcta, justo ordenó todas las correctas arriba. Ahora dicen X igual a 0, que sería una de las puntas de la barra. Tau IZ por X menos tau XZ por Y es igual al momento torsor aplicado. ¿Es correcta esa? ¿Cuál es la condición de borde que se tiene que cumplir en el... Fíjense, el momento torsor debe ser la integral de tau IZ por X menos tau XZ por Y. Si no, no me dan ni las unidades para esta. ¿Es correcta esta? No. No dan ni las unidades. Es parecida, pero es la integral de eso. La rigidez torsional solo depende de la geometría. Correcto. ¿Es correcto? No, es incorrecta porque la rigidez torsional es el producto de G por J. J es la constante de torsión que solo depende de la geometría, pero G es lo que hace intervenir el material. Fíjense, justo teníamos acá como un resumen, acá.
Constante de torsión J depende únicamente de la geometría. Rigidez torsional G por J depende de la geometría y del material. Las tensiones tangenciales máximas son proporcionales al módulo resistente a torsión. Fíjense acá. Si está dado MT, las tensiones es proporcional al módulo resistente. Inversamente. Inversamente, o sea, ese era incorrecto. Acá está como me las ordeno en cualquier orden, pero bueno, ustedes también las han visto así. Supongo un elemento sometido a torsión de Saint-Venant. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones describen el campo de desplazamiento del elemento. Dice movimiento de cuerpo rígido. ¿Es correcto eso? Sí. ¿Tiene un movimiento de cuerpo rígido? No, un giro era. Un giro. Claro, es un giro, o sea, no es porque un movimiento de cuerpo rígido nos daría que no tiene ninguna deformación. Esto está dicho así que en general no es un movimiento de cuerpo rígido. Esa sería incorrecta. Alabeo constante en toda la sección transversal. Incorrecto. Incorrecto, porque depende de X y el alabeo, ¿no es cierto? Entonces no es constante en la sección. Giro de cuerpo rígido de la sección transversal en su plano. ¿Correcta? Esa es correcta. Esa es, no es un movimiento de cuerpo rígido, sino que la sección gira en su plano como cuerpo rígido. Pero eso está combinado con otra cosa, entonces no podemos decir que es un movimiento de cuerpo rígido. Derivada del ángulo de giro respecto a Z constante. O sea, derivada de phi respecto de Z, que es lo que llamamos tita igual a constante. ¿Está bien eso? Hemos dicho que se llama torsión de Saint-Venant o torsión uniforme porque tita es como constante, o sea que derivada de phi respecto de Z es lo que hemos llamado tita y es constante. Giro constante, ese sería phi, el giro es phi. ¿Es constante phi? No, incorrecto. Alabeo constante a lo largo del eje Z. Correcto. Correcto. Es importante que, o sea, parece a veces como sutil la diferencia entre giro y ángulo específico de torsión, o alabeo constante a lo largo de Z y constante en la sección transversal, pero es importante que ustedes distingan bien, identifiquen bien cómo es el movimiento. Sigamos con la otra pregunta. Considere un elemento sometido a torsión de Saint-Venant alrededor del eje Z, indique cuáles de las siguientes afirmaciones respecto al estado tensional son correctas. La presión hidrostática es nula. ¿Correcta? Claro, es correcta. ¿Por qué es correcta? Ya que... Porque solamente tenemos tensiones de corte. Claro. Entonces todas las tensiones normales son nulas, entonces la presión hidrostática es nula. La resultante de las tensiones tangenciales en los planos normales al eje Y tiene la dirección del eje Z. Los planos normales al eje Y serían planos XZ, ¿no es cierto? ¿Qué tensiones, de todas las tensiones tangenciales que actúan, cuáles son las únicas tensiones tangenciales que actúan en un problema de torsión de Saint-Venant y el eje Z? Tenemos dos tau, ¿cuáles son? IZ y XZ. XZ. ¿Alguna de esas actúa en un plano normal al eje Y? El tau XZ. No, tau XZ actúa en un plano normal al eje X. Tau IZ actúa en un plano normal al eje Y y tiene la dirección Z.
O también en un plano normal al eje Z, o sea, en el plano XY, y tiene dirección Y. ¿Ven? Entonces, ¿es correcto o no esta? Fíjense la denominación de las tensiones tangenciales. Uno de los índices dice la normal al plano y la otra la dirección. Tau I, Z. Plano normal al eje Y con dirección Z. ¿Correcto? O sea, es justamente lo que dice ahí. O sea, ese es correcto. Los valores de las tensiones tangenciales dependen de la posición Z. ¿Cómo les daba la solución? Dependía de la posición Z, si es torsión de Sembenan con momento torsor constante y todo. No, o sea que ese es incorrecto. Uno de los ejes principales de tensión coincide con el eje Z. Miren, ese es el tensor de tensión. Uno de los ejes principales coincide con el eje Z. ¿Es correcto? Yo diría que no. No, ¿por qué? A ver si está bien tu respuesta, pero ¿por qué? En función de esto, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí. ¿Por qué dirías que no? Un plano, o sea, el plano, fíjate, este es el eje Z, y este es un plano normal al eje Z. Entonces, ¿por qué Z no es una dirección principal? Porque las tensiones tangenciales no son nulas. Claro, están actuando tau ZI, tau ZX en ese plano normal al eje Z. Y algunos de los ejes de XY son direcciones principales, mirando ese dibujo. No, ingeniera. No, claro. O sea, es un estado particular de corte puro, pero ninguna de las direcciones X y Z son. Por supuesto, encontraremos algunas direcciones principales, pero no son los ejes de referencia. La tensión de corte resultante, tau X, es raíz cuadrada de tau XZ al cuadrado más tau YZ al cuadrado y actúa en planos normales al eje Z. ¿Es correcto eso? Justo tiene que ver con ese dibujito. Habíamos dicho que como actuaban en el mismo plano, se podía componer. ¿Y en qué plano están actuando? Justamente en el plano normal al eje Z. O sea que esa es correcta, digamos, esa la tenemos ahí. Y acá dice, sobre los planos normales al eje X no actúan tensiones. De nuevo, miremos esto. ¿Actúan tensiones sobre los planos normales al eje X? Sí, sí actúan. Tau XZ, ¿no es cierto? Sí. Para esto es bueno acordarse las definiciones esas de qué indican los índices de las tensiones tangenciales. No sé si ustedes se dan cuenta qué importante es entender bien y acordarse el tema 1 para los otros temas de la asignatura. Particularmente acá en torsión usamos mucho de lo que se enseña en el tema 1 para poder desarrollar. Bueno, y sigamos con la próxima. Bueno, esto es respecto a las hipótesis. ¿Cuáles de las siguientes hipótesis deben cumplirse para que un elemento esté sometido a torsión de Sembenan? Es más conceptual, que tenga momento torsor en un extremo y esté fijo en el otro. ¿Es necesario que sea así? Creo que no, ingeniera. No, no es cierto, no es necesario que sea así, o sea.
tiene que tener momento torsor constante, pero ¿dónde está fijado? Y eso, lo que pasa es que nosotros generalmente le damos problema, lo fijo en z igual a 0 y lo dejo libre en el otro, pero no, esa no es una condición. Que esté sometido a momento torsor constante, Sí. sí, que el alabeo sea libre, que el alabeo sea libre quiere decir que no está impedido, que nada lo impida. Entonces, ¿eso está bien? Sí. Sí. Que el giro sea libre. No, esa no necesariamente, ¿no es cierto? Podemos tener impedimentos al giro en la barra. Lo que tenemos que dejar es que se alargue, que se acorten las fibras para que se pueda alabear. Que la barra tenga sección constante. Sí, correcto. Sí. Que el alabeo sea nulo. No. Incorrecto. No, ese es incorrecto, no es necesario eso. Y la última, considere un elemento sometido a torsión de Sembena, siempre el mismo problema en la dirección del eje Z, y respecto del campo de deformaciones. El tensor de deformaciones es igual al tensor desviador de deformaciones. Correcto. Es correcto, ¿por qué? Muy bien, Porque no hay deformación volumétrica. perfecto, claro. Tau. Sí, sí. Y acá vienen unas preguntas que son parecidas a las de tensión, ¿no? Y dice, una de las direcciones principales de deformación coincide con el eje Z. Incorrecto. Es incorrecto, ¿no es cierto? Es por la misma razón, ¿no? Porque tenemos gamma X, Z, gamma y Z, o sea, lo podemos sacar de las tensiones y sabemos que son las mismas que las tensiones, o lo podemos sacar de observar que tenemos en los planos normales a Z tenemos distorsiones, ¿no? Gamma X, Z, gamma. Y una de las direcciones principales de... el valor de la deformación específica en la dirección Z depende del alabeo, eso se refiere a epsilon Z. No es 0. Claro, es 0, no depende del alabeo, o sea, es incorrecto. Una de las direcciones principales de deformación coincide con el eje X. Creo que es incorrecto. Es incorrecta también por la misma razón que el eje X no es un eje principal de tensión, ¿no? Los elementos diferenciales en planos normales al eje Z no se deforman. Correcto. Esa es correcta porque en ese plano normal al eje Z gira como cuerpo rígido. En general, los elementos en planos normales al eje X del lado de Y de Z se distorsionan. Correcto. Esa es correcta y ese sería, ¿no es cierto?, el gamma y Z. Esa sería la distorsión que tienen el gamma y Z. Bueno, con eso terminamos el cuestionario y volvamos vamos a salir de acá. Vamos a 0 en este, pero vamos a descongestionar. Y vamos nuevamente a la presentación que estábamos mucho más adelante. Estábamos viendo el tema de esta sección rectangular delgada y decíamos que podemos usar estas, como que el J es la suma de los J de los rectángulos que componen la sección, o acá considerando como un rectángulo en el que la longitud mayor es esta. Pero en estos ángulos internos hay una concentración de tensiones que depende un poco de cómo esté hecha la curvatura, digamos, en este ángulo interno.
cuanto menor sea ese radio de curvatura, mayor va a ser la constante K y mayor va a ser la tensión máxima, y a medida que va creciendo este radio, o sea que vamos suavizando la curva interna, imagínense si tuviera que dibujar las líneas de nivel también. Cuando esto es así más suave, se las puede dibujar separadas. Cuando es así un quiebre, acá tienen que quebrarse a 90 grados y se amontonan acá las curvas de nivel. Entonces tenemos una concentración de tensiones por efecto de ese ángulo interno. Entonces hemos visto que usando la analogía de la membrana podemos encontrar la constante de torsión de una sección rectangular delgada, que es el lado mayor por el lado menor al cubo sobre 3, el módulo resistente, que es lado mayor por lado menor al cuadrado sobre 3, también la expresión de la tensión de corte máxima en función del ángulo específico de torsión, directamente G por tita C, y que eso lo podemos extender a cierto tipo de secciones formadas aproximadamente por rectángulos delgados. Nos interesa ahora poder resolver secciones de forma tubular, no necesariamente de pared delgada. Entonces, para eso, analicemos, por ejemplo, en el caso de este elipse, las líneas de nivel de la membrana serían dos elipses concéntricas, como se ha dibujado ahí, y si separamos, digamos, un tubo así finito entre dos líneas de nivel en planta, digamos, o sea, la sección del tubo sería la delimitada por dos líneas de nivel, y analizamos un elemento de ese tubo que no necesariamente es muy delgado. Fíjense que las tensiones tangenciales, como estas son líneas de nivel, son paralelas en la sección, en el plano XY, son paralelas a las líneas de nivel y tienen su complementaria, obviamente, en la dirección Z, en este plano. Lo mismo en cualquiera que yo dibujara, digamos, del contorno. De manera que no hay tensiones en esta cara, digamos, y yo puedo sacar, digamos, ese tubo sin alterar el equilibrio. Es decir que, fíjense, eso lo que me dice es que si yo en lugar de tener una elipse maciza, tuviera una serie de tubos concéntricos elípticos, y de alguna manera le pego una tapita en la punta y le aplico el momento torsor en las puntas, de manera que lo tomen todos los tubos concéntricos, en realidad eso se comportaría igual que una elipse, una barra de elíptica maciza, porque no hay interacción entre un tubo y otro, porque las tensiones no actúan en estos planos, como este que tengo acá, ni en este de acá afuera. Bueno, digo planos, superficies, no son planas. En estas superficies no hay tensiones, están actuando acá y acá. Eso me permite ver que si yo le quito a la barra, digamos, una parte comprendida por una línea de nivel, no voy a alterar el equilibrio. Sí voy a alterar la rigidez, pero no el equilibrio, porque no tengo que poner en evidencia las tensiones que hace una parte sobre las otras. De manera que eso nos permite de alguna forma obtener la solución de una sección hueca a partir de una sección, de la solución de una sección maciza. Nosotros teníamos que para la sección elíptica la distribución de tensiones era de esta forma, lineal en el radio, siempre tangente al contorno. Y si hiciéramos la forma de la deformada de la membrana, tendríamos una cosa así, ¿no es cierto? Por ahí hemos visto las formas que podrían tener las líneas de nivel en esa elipse. Ahí ven, por ejemplo, bueno, esta es una elipse, está puesta, gira 90 grados, pero esas serían las líneas de nivel, y la deformada de la membrana en forma genérica sería de esta forma. Si ahora yo saco un pedazo de tubo correspondiente a una elipse concéntrica que tiene semiejes A0 y B0, voy a tener solo tensiones en la parte que me queda de material, pero la distribución de tensiones va a ser exactamente como era antes, lineal a lo largo del radio, solo que acá no voy a tener tensión. Y la membrana también va a tener
la misma forma, pero fíjense en esta parte, no tengo que tener tensiones, y las tensiones estaban dadas, el valor de las tensiones estaba dado por la pendiente de la membrana, si ustedes se acuerdan. Entonces quiere decir que en esta zona del centro, la pendiente tiene que tener pendiente nula, porque no hay tensión. Es decir, que en definitiva, para esta sección hueca, la membrana va a ser en este pedacito, de la misma forma que antes, pero en esta zona del centro va a ser con una tapa horizontal. ¿Se acuerdan que había una analogía entre el valor de Z de la membrana y el valor de F de la función de Planck? Y nosotros habíamos dicho que para secciones simplemente conexas el valor de F debía ser constante en el contorno, pero sin pérdida de generalidad lo tomábamos igual a 0, como acá. Z igual a 0, F igual a 0. Acá en el contorno externo Z es igual a 0 y F es igual a 0. Pero en el contorno interno, como ya no es una sección simplemente conexa, tenemos un valor constante de Z, o sea, tenemos un valor de F constante también. Seguimos cumpliendo la condición de borde, pero al tener más de un contorno vamos a tener 0 en uno y el otro un valor constante. Y la forma de la membrana, entonces, en este caso sería así, con una tapa horizontal, que me indica, como tiene pendiente 0, que ahí las tensiones son nulas. Entonces, la distribución de tensiones, yo puedo usar estas mismas fórmulas que tengo para la sección llena, porque acá en esta parte la distribución es similar. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser este tita, porque ese tita salía, ¿se acuerdan de plantear que el volumen, que el momento torsor era 2 veces el volumen encerrado debajo de la membrana por la constante de proporcionalidad? Y obviamente acá el volumen no va a ser todo este volumen, sino va a ser este volumen más chico. Yo les pregunto así, sin hacer ningún cálculo, si yo le saco esa parte del medio de la elipse, el ángulo específico de torsión para un mismo momento torsor va a ser más grande o más chico. En la sección hueca, el tita va a ser más grande o más chico. ¿Más chico? No, es al contrario, pero va a ser más grande porque la rigidez torsional, ¿cuál es la rigidez? ¿Cuál rigidez torsional va a ser más grande? ¿La de la llena o la de la vacía? La de la hueca. De la llena va a ser más grande. Claro, y como el tita es el momento torsor dividido en la rigidez torsional, entonces vamos a tener un tita más grande en la sección hueca. Hagamos la cuenta. Fíjense que el volumen, si uno no sabe calcular el volumen de la membrana, como ya tenemos la fórmula para el momento torsor nosotros en este problema, que era esta, en función de tita, sabemos que el J de la sección elíptica llena, porque ya la hemos resuelto, es esta, y de ahí podemos, usando esta expresión, encontrar cuánto es el volumen debajo de la membrana. En realidad uno lo tendría que sacar de la membrana, pero acá como ya tenemos la solución, podemos, y comparando estas dos expresiones, podemos sacar cuánto es este volumen y da que es pi por a cubo b cubo sobre 4a cuadrado más b cuadrado por q sobre t. Ese sería el volumen debajo de la membrana de la sección llena. Yo a esta hueca la puedo considerar como el volumen debajo de esta membrana menos el pedacito que le saco del techo, que tiene la misma expresión nada más que con A0, B0. Entonces el volumen en el caso de la hueca sería pi sobre 4, la misma expresión esta, pero le resto A0 cubo, B0 cubo sobre A0 cuadrado, B0 cuadrado. Y entonces tengo este volumen. Y ahora ya digo que MT es 2 veces el volumen por 2G tita dividido Q sobre T, y me queda, fíjense, la expresión del momento torsor, de donde puedo despejar tita. La rigidez torsional acá sería esto que tengo acá, la constante de torsión sería pi a cubo b cubo sobre a cuadrado más b cuadrado. Y en este caso sería eso menos esto.
Entonces va a ser menor en este caso y como acá va dividiendo, el tita va a ser mayor. Acá también los dos J, este y este J, que es menor cuando es hueca. Y eso es lógico, tiene que ser menos rígida porque yo le he sacado material. Para simplificar las expresiones y para que se note más claramente, llamemos a la relación A0 sobre A, que es igual a B0 sobre BM, y ese M va entre 0 y 1. Cuando M es 0 es llena. Cuando M es igual a 1 no tengo nada de material. Entonces el tita quedaría expresado como Gpi dividido 1 menos M a la cuarta. Simplemente reemplazando estas relaciones en la expresión anterior. Es decir, que como acá está dividiendo por una cantidad menor que 1, tita es, cuando la sección es hueca, es siempre mayor que cuando la sección es llena. De la misma forma, cuando expresamos las tensiones, fíjense, teníamos las tensiones en función de tita acá, y si ya tenemos la expresión de tita, reemplazamos la expresión de tita y simplificamos y nos queda esta expresión para las tensiones. O sea, crecen linealmente con la distancia al centro, pero son las mismas expresiones de la sección llena divididas en 1 menos m a la cuarta. Es decir, que estas tensiones van a ser más grandes o más chicas que la de la sección llena. Si divido en una cantidad menor que 1, ¿van a ser más grandes o más chicas? Más grandes. Más grandes, que es lógico también porque tengo menos material, o sea, tengo que tensionar más a la sección. Esto como caso particular lo podríamos usar también para una sección anular si tomamos A igual a B y A0 igual a B0, ¿no es cierto? Y también, como en el caso de la elipse, estas van a ser las fórmulas para calcular tau xz y tau iz en una sección elíptica hueca, y también, como en el caso de una elipse llena, la mayor tensión se va a producir sobre el semieje menor del lado externo. Por ejemplo, en este caso va a valer 2 veces mt dividido pi ab cuadrado 1 menos m a la cuarta. Y va a ser mayor, digamos, que si esto valiera 1 en el caso que m sea igual a 0 cuando la sección es llena. Entonces acá hemos obtenido una solución general que vale desde la sección llena hasta una sección hueca de pared muy, muy delgada. ¿Qué pasa si en lugar de ser una sección hueca cualquiera, es una sección hueca de pared delgada? Digamos, acá ya vamos a aplicar otro tipo de simplificación y la vamos a poder usar para secciones en las que no conozcamos las líneas de nivel, porque fíjense que eso que hemos visto es siempre y cuando el hueco tenga la forma de una línea de nivel, digamos, para que me sirva la solución. Siempre, cualquiera sea la forma de la sección hueca, así sea la externa distinta de la interna, las tensiones tienen que ser tangentes al contorno, pero no me va a resultar tan fácil encontrar la solución. Si yo tengo, por ejemplo, una sección cuadrada con un orificio circular en el medio, no me va a resultar tan fácil encontrar una solución a partir de la solución del rectángulo o a partir de la solución de la circunferencia. Entonces, digamos, esto que acabamos de ver, de quitar la elipse concéntrica, es como de uso muy limitado. Pero sí hay muchas veces en la práctica de ingeniería civil, mecánica, secciones huecas de pared delgada. Y yo creo que este tema ustedes lo han visto en estabilidad 2, estoy casi segura. No sé si se acuerdan de la fórmula de Brecht. ¿Se acuerdan? En estabilidad 2 se ve secciones circulares y secciones de pared delgada, ¿o no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera.
Nada más que ustedes no han, en estabilidad 2 no han estudiado la teoría de torsión de Saint-Venant ni han estudiado la analogía de la membrana. Acá vamos a deducir la teoría de torsión de secciones huecas de pared delgada, que es la teoría de Brett, que es bastante simple, pero la vamos a deducir utilizando la analogía de la membrana. Entonces, para ello, supongamos una sección, que acá yo la he dibujado elíptica, pero podría ser de cualquier forma de pared delgada, hueca. Supongamos la línea media es la línea de trazo. Fíjense que si yo tomo el espesor de la pared, supongamos que fuera una elipse, la variación de las tensiones en la elipse, por ejemplo, sabemos que es lineal, lo acabamos de ver. Pero si ese espesor es muy pequeño, podemos suponer como aproximación que en realidad las tensiones son constantes y tienen el valor promedio en la línea que toma la tensión en la línea media. Entonces, en lugar de trabajar con la distribución de tensiones real, que es lineal, y que en correspondencia me daría una pendiente variable de la membrana, porque el valor de esta tensión, acuérdense que es proporcional a la pendiente de la membrana. Si el espesor es pequeño, yo podría utilizar el valor de la tensión en el centro del espesor, que sería este, y considerar... ¿Sí? ¿Pasa algo? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Bueno. Sí, sí se escucha. Entonces, si fuera pequeño el espesor, yo podría tomar el valor en la línea media como representativo del valor de la tensión tangencial en esa sección y considerar que es constante, como lo he dibujado en línea de trazo, como una aproximación. Y entonces, eso en la membrana sería considerar pendiente constante de la membrana cuando corto el espesor. O sea, sería recta, porque ahí si la hago recta a la membrana, como está en la línea de punto rojo, la pendiente es constante y eso se corresponde con suponer que la distribución de tensiones es constante en el espesor. Yo acá lo he dibujado lineal a la distribución real, pero si fuera una forma cualquiera, tendría una forma curva, una distribución que no conocemos de las tensiones, pero siempre que el espesor sea pequeño, me puedo quedar como con el valor medio en el espesor, o sea, en el que corresponde al centro del espesor, y tomarlo constante en todo ese espesor. Eso porque hemos supuesto que el espesor es pequeño. Entonces, si hago esa hipótesis, fíjense que esta línea de trazo donde he dibujado el flujo de las tensiones tangenciales sería la correspondiente al centro del espesor, digamos, a la línea media, digamos, de ese desarrollo. Y si yo dibujo la membrana para considerar esa aproximación, tendría una membrana que es recta en el espesor y una distribución de tensiones constante en el espesor. En cualquier corte que hiciera, estaría suponiendo que las tensiones son las mismas en todo el espesor. Entonces dibujo el flujo de tensiones tangenciales directamente en la línea media y puedo calcular el valor en los distintos puntos, pero siempre estoy suponiendo que es constante en el espesor. Y como es constante en el espesor, la membrana es recta. Entonces supongamos que delta sea la altura de la membrana. Acá la línea media encierra esa área A media que está dibujada. Y acá estaría proyectada en esa línea de trazo que está acá. Entonces vamos a usar esto para resolver este problema. Sabemos que la tensión de corte es proporcional a menos la pendiente y la dz sobre dn. Y como dn está para abajo, sería menos delta sobre h, y menos con el menos se va, o sea que tau es delta sobre h por la constante de proporcionalidad 2g tita q sobre t. H es el espesor que puede ser variable, el espesor de la pared que puede ser variable, aunque este dibujo aparece constante, pero en principio puede ser variable. El momento torsor sabemos que esto es de la analogía de la membrana.
Sabemos que el momento torsor en la analogía de la membrana se puede escribir como 2 veces el volumen por la constante de proporcionalidad, y el volumen, fíjense, que sería el área media por delta. O sea, sería 2 veces el área media por delta por la constante de proporcionalidad. Pero delta lo podemos despejar de acá, y delta es tau por h dividido la constante de proporcionalidad. Entonces, cuando reemplazamos delta por tau por h dividido esta constante, nos queda 2 veces el área media por tau por h. De manera que el tau, en cualquier punto del desarrollo de este borde de pared delgada, vale el momento torsor dividido 2 veces el área media dividido el espesor. Decíamos que el espesor va a ser en principio variable, entonces el tau máximo se va a dar, como esto va en el denominador, cuando el espesor sea mínimo. O sea, el tau máximo va a ser igual a el momento torsor dividido en 2 veces el área media dividido el h mínimo. Entonces, fíjense, hemos usado la segunda, la tercera conclusión de la analogía de la membrana para llegar a las expresiones que relacionan tau máximo con el momento torsor aplicado. También podemos usar la cuarta conclusión de la analogía de la membrana, que decía que la integral de tau por ds a lo largo de una línea de nivel debía ser igual a 2 veces g tita a. Una línea de nivel de la membrana podría ser la línea media esta, porque fíjense que todos los puntos tienen la misma altura de la membrana. Entonces, tau por ds a lo largo de esa línea de nivel es mt sobre 2amh, reemplazo tau por la expresión que tenía, por ds. Como mt, 2 y am es constante, lo saco fuera de la integral, ds sobre h queda dentro porque h puede ser variable, y eso tiene que ser igual a 2g por tita, que en este caso, como la línea de nivel es la del medio, encierra el área media. Si despejamos de ahí, perdón, ¿dónde estábamos? ¿Hasta dónde? Bueno, teníamos esta expresión, la he vuelto a copiar acá arriba. De acá podemos despejar, fíjense, el tita de estos dos últimos miembros. Despejo el tita y tita me da que es el momento torsor dividido en 4am cuadrado g por ds sobre h. Y sabemos que eso es igual a mt sobre g por j. De manera que comparando estas expresiones vemos que j es igual a 4am cuadrado dividido ds sobre h. Esto en el caso que el espesor vaya variando, tengo que hacer esta integral. Si fuera constante, el espesor puede salir fuera de la integral, y la integral de ds directamente es el perímetro, y en ese caso, θ sería mt sobre 4am cuadrado g por el perímetro sobre h. Y si tengo tramos de espesor constante, lo que puedo hacer es reemplazar esta integral de ds sobre h por suma de s sobre h en todos los tramos que tienen el mismo espesor. Esta es justamente la fórmula de Brett. Entonces, estas expresiones me permiten, fíjense, encontrar la tensión de corte en cualquier punto en función del momento torsor aplicado y del espesor que tenga la sección en ese punto. Ya sabemos que esa tensión la consideramos constante en todo el espesor. También me permite encontrar el ángulo específico de torsión en función del momento torsor aplicado, de esta forma, donde J es esta cantidad que, fíjense, depende únicamente de la geometría. Acá también, si quisiéramos, fíjense, definir el WT de torsión, sería 2AM por H mínimo, porque es la que me permite
dividiendo el momento torsor por 2AM H mínimo, tengo el tau máximo. También puedo, si reemplazo MT en función de tita, puedo encontrar la expresión de tau en función de tita en este caso. Entonces, con estas fórmulas podemos resolver una sección hueca de pared delgada. Si ustedes se van a buscar la carpeta de estabilidad 4, de estabilidad 2, perdón, probablemente se van a encontrar que han llegado a expresiones similares, quizá la notación no es la misma. Hay un concepto importante en esto de secciones de pared delgada que ustedes simplemente se los muestro acá, pero lo van a ver con más detalle cuando vean secciones multicelulares en la clase del jueves que viene, que son secciones que tienen huecas con varios compartimentos. Entonces, en esas secciones tienen como así bifurcaciones, digamos, de la pared. Habíamos visto que tau es delta sobre H por la analogía de la membrana, porque es proporcional a la pendiente por 2G tita. Y decíamos que en principio el H puede ser variable, pero fíjense que tau por H sería igual a delta, que es constante, por esto que es constante. Y es lo que llamamos el flujo de corte. Cuando tenemos una sola celda como esto, ese flujo de corte es constante en toda la celda y lo que varía es el espesor y hace variar el tau. Pero el producto de tau por H es constante y es lo que se llama el flujo de corte. Esto tiene alguna analogía hidrodinámica con un canal, donde uno dice que el caudal es constante, pero la velocidad depende de la sección transversal, ¿no es cierto? Cuando hay bifurcaciones, también se tiene que cumplir que, digamos, el flujo de corte se mantenga, o sea que si acá llega Q1, o sea, si tau 1 por H1, tiene que ser igual a la suma de tau 3 por H3 más tau 2 por H2. O sea, Q1 debe ser igual a Q2 más Q3. Acá está puesto con signos que debe ser igual a 0. O lo que es lo mismo, tau 1 por H1 igual a tau 2 por H2 más tau 3 por H3. Este concepto lo van a usar cuando vean secciones multicelulares. Simplemente se los enuncio como una consecuencia de que se debe cumplir esta conclusión de la analogía de la membrana, y también cuando uno hace estas bifurcaciones tiene distintas alturas y se tienen que cumplir, digamos, las relaciones entre las alturas y eso me da la relación entre los tau. Volviendo a las secciones que no son multicelulares, ahora vamos a comparar, en el caso de la sección circular, que es más fácil porque tenemos la solución de la sección gruesa en forma analítica y fácil, como un caso particular de la solución de la elipse que hemos visto hace un rato, vamos a comparar la fórmula que nos da la teoría de secciones huecas de pared delgada con la que nos da la de secciones huecas macizas para este caso, para poder tener una estimación de cuánto debería valer el espesor para que sea lícito usar las fórmulas de pared delgada. Entonces, si tenemos una sección circular hueca como esta, de radio interno a 0 y radio externo a 0, teníamos, si ustedes se fijan, las fórmulas de la elipse hueca, que el momento torsor era G por tita pi sobre 2 por A cuarta menos A0 a la cuarta, que el J1 es pi sobre 2 por A a la cuarta menos A0 a la cuarta, y que el tau máximo se da en el borde externo y vale 2mt A sobre pi por A a la cuarta menos A0 a la cuarta. Si resolvemos ese problema como sección de pared delgada, vamos a usar otra notación, digamos. Teníamos un espesor H y un radio medio de la circunferencia media,
el momento torsor era G por tita por J2, en este caso, esta es la sección 2, donde J2 se calculaba como 4 el área media al cuadrado dividido la integral de ds sobre h. El área media sería pi por el radio al cuadrado, de manera que el área media al cuadrado sería pi cuadrado r a la cuarta. La integral de ds sobre h, como el espesor es constante, sería 2πr sobre h. Bueno, simplificando acá nos quedaría 2πr cubo h g tita. La constante de torsión sería acá justamente esto, 2πr al cubo por h, porque tendríamos mt igual a esto por g por tita. O sea, esto es la constante de torsión que está escrito acá, que sería el J2 calculado como pared delgada. Y el tau máximo sería constante en el espesor, perdón, acá el tau varía en el espesor, fíjense, porque varía linealmente como la circunferencia, y el tau máximo está en el radio externo. A diferencia de eso, si la consideramos de pared delgada, el tau máximo es el mismo en todo, es el mismo tau en todo el espesor, incluso es en toda la sección el mismo tau, lo único que va variando es la dirección porque el espesor es constante. El momento torsor dividido 2 veces el área media por el h mínimo, que es h, y el área media sería pi por r al cuadrado. Entonces, para poder comparar esas expresiones, le demos valores numéricos y supongamos, fíjense, que A es 10, que A0 es 9, entonces el espesor es 1 y el radio medio sería 9,5. En ese caso, fíjense que el espesor sobre el radio externo es 1/10. Si yo le doy esos valores, me da que el momento torsor en el caso 1 es 1719,5 pi por g por tita, y en el caso 2 me da que es 1714,8 pi por g por tita. Fíjense que hay un error del 0,27%. En el caso de las tensiones tangenciales, la tensión tangencial máxima, cuando considero que es una circunferencia gruesa, me da más grande, me da mt sobre 540,2, que en el caso en que considere un valor promedio constante en todo el espesor, que me da mt dividido 567. Y en este caso el error es un 5%, o sea, es un poco más. Pero fíjense que viendo estos resultados podemos decir que vamos a considerar que el problema puede ser tratado como de una sección hueca de pared delgada cuando el espesor es menor que 1/10 de la longitud característica de la sección. Esto que en la circunferencia está fácil porque se relaciona con el radio A. Si es un rectángulo tendrá que ser con el menor lado del rectángulo, o sea, siempre tenemos que comparar con la menor de esas dimensiones. Y ahora vamos a hacer otra comparación interesante, ya tomando la solución de la sección de pared delgada que la hemos copiado acá. Vamos a comparar cómo se comporta este tubo de pared delgada, así como un tubo de pared delgada, en relación a cómo se comportaría bajo el mismo momento torsor aplicado si fuera un tubo que está abierto, o sea, que no tiene una costura cerrada. Es como si yo hubiera doblado con esa forma la chapa esa de espesor H, pero no lo sueldo. Entonces acá teníamos ya la solución, sabemos que es un flujo de tensiones tangenciales constante, pero que va, fíjense, todo para el mismo lado. Así. Yo les pregunto cómo sería el flujo acá que tengo cortada la chapa. ¿Sería así? Esto se parece más a un rectángulo delgado que yo lo he plegado. Fíjense, el flujo de tensiones en este caso sería así. Tiene que recorrerlo ida y vuelta, o sea, se invierte el signo de un lado al otro.
Comparando estas dos figuras de cómo es el flujo de tensiones tangenciales en un caso o en otro, si yo le aplico el mismo momento torsor, ¿cuál dirían que tiene que tener mayor tensión tangencial para resistir el mismo momento torsor? Fíjense cuál tiene menor brazo de palanca de las tensiones. Acá fíjense el brazo de palanca que tiene. Tengo que tener unas tensiones mucho más grandes para poder resistir el mismo momento torsor aplicado. Pero hagamos la cuenta. A esta la vamos a resolver como una sección rectangular cuyo lado mayor es 2πr, o sea, la longitud, y su lado menor, h. Entonces, la constante de torsión va a ser 1/3 de 2πr por h al cubo. O sea que mt es g por tita 2/3 de pi por r por h al cubo. Y tau máximo va a ser mt dividido wt. Y wt va a ser 1/3 de 2πr por h al cuadrado. Fíjense, si comparamos ese tau máximo con el tau máximo que teníamos 2πr cuadrado h. Acá r va a la primera potencia y h al cuadrado. Y h es mucho más chico que r. Entonces, y acá va r cuadrado y h. O sea que este es mucho más grande que tau máximo 2. Vamos a ver, tau máximo 2 está puesto al revés, o sea, tau máximo 2 sería este. Sobre tau máximo abierto sería 2/3 de pi r h cuadrado dividido pi r cuadrado h. Eso me da h sobre 3r. Si h es pequeño, como hemos dicho, mucho menor que el radio, fíjense que esta cantidad es mucho menor que 1. Quiere decir que esta tensión tau es mucho menor que esta. Y esto tiene la explicación que yo les decía, de que acá el radio de palanca es todo el diámetro, mientras que acá, el brazo de palanca, perdón, mientras que acá es solo el espesor. Entonces acá se tienen que desarrollar tensiones muy grandes para poder resistir el momento torsor aplicado. De hecho, es muy ineficiente esta sección para resistir la torsión, porque al estar cortada las tensiones cambian el signo de un lado al otro y se generan tensiones altísimas para el mismo momento torsor aplicado que en este caso. Y si vemos la rigidez, comparando la rigidez acá que esta con la que hemos calculado acá, también ocurre que la rigidez de esto dividida la rigidez de la abierta me da 3 veces radio cuadrado sobre h, o sea, mucho mayor que 1. La tensión tangencial mucho menor y la rigidez mucho mayor. Eso quiere decir que ¿cuál sección trabaja más eficientemente a la torsión? La de la izquierda. Claro, la sección que está unida. De hecho, siempre las secciones mejores para resistir torsión son las circulares, pero además las cerradas, porque cuando están abiertas, ¿por qué tiene tan poca rigidez? Yo cuando a esto lo someto a torsión, imagínense, esta punta se va a tratar de ir para un lado y para el otro, aunque nosotros hemos considerado que la sección no se deforma en su plano, el hecho de que digamos, que tenga esas puntas sueltas va a hacer que la sección sea muy poco rígida, ¿no? El hecho de que también resista de esta forma, se generan grandes tensiones tangenciales y la rigidez es mucho menor. Entonces siempre tenemos que tender a tener secciones cerradas para resistir mejor la torsión que secciones abiertas, digamos. Por lo menos la torsión de Saint-Venant, hasta ahora que es lo que hemos visto, la torsión uniforme, nos conviene tener secciones cerradas. Bueno, entonces pasemos, ya hemos visto los dos problemas del
primeros del práctico 7, que son la sección rectangular y la sección elíptica, la hemos desarrollado en la clase pasada de torsión y hoy hemos hecho un pequeño repaso. Tienen todos los elementos para, simplemente tienen que copiar, digamos, el desarrollo ese y presentarlo como les pide. Entonces pasemos al último problema, que está un poco relacionado con esto que acabamos de ver para la sección circular, pero usa unas secciones distintas, y es una comparación, digamos, entre tres secciones que se hacen con la misma cantidad de material. Entonces, fíjense, en un caso tengo una sección L de 3T, T de espesor, siempre A. Acá no se preocupen por hacer cálculos, digamos, hasta la línea media. Hemos considerado que A es 40 veces T, entonces podemos despreciar, digamos, esas pequeñas diferencias. Para nosotros el área media es lo mismo que el área externa, y la longitud, digamos, media es lo mismo que medida desde afuera, ¿no? Entonces tenemos tres casos, un rectángulo de lados 4A y espesor T, opuestos así como L, 3T, T, opuestos como una sección cajón, digamos, que tiene distintos espesores de pared. Entonces, para este problema les pide que dibujen esquemáticamente en forma proporcionada la distribución de tensiones en el espesor, la dirección de las tensiones tangenciales producidas por la torsión de Saint-Venant en las distintas partes, y que indiquen el valor de esas tensiones en el caso de esta sección, ¿no? Después vamos a leer todo porque vamos a ir haciendo sección por sección y después vamos a tratar de comparar. Después dice expresar la tensión máxima, indicar en qué punto se produce la tensión tangencial máxima en los tres casos y justificar su respuesta utilizando la analogía de la membrana. Expresar la tensión máxima en función del momento torsor en estos dos casos. En este no, porque tenemos una esquina acá que nos va a molestar un poco. Calcular la constante de torsión en función de las dimensiones en los tres casos. Y si la barra tiene longitud L y está impedida al giro en un extremo, calcular el giro producido por el momento torsor en los tres casos, sería en el otro extremo, ¿no? Y comparar. Y en base a las determinaciones del punto anterior, ¿cuál sería la sección más eficiente? Sería de los puntos anteriores para resistir la torsión. Entonces vamos a tratar de ir resolviendo sección por sección y después hacemos la comparación. Empecemos por la sección L. Habíamos dicho que para esta sección L era una sección compuesta por rectángulos delgados, y entonces si tenemos que dibujar el flujo de las tensiones tangenciales, sería como lo estamos dibujando acá, ¿no es cierto? Que van y vienen de esta forma. Y si quiero dibujar en el espesor la distribución de las tensiones tangenciales, no sé exactamente cómo es la forma de esta curva, pero la hago parecida a la de una sección rectangular, para acá para un lado y vuelve para el otro, y estas son tensiones tau XZ, que son tangentes al contorno, fíjense. Y acá serían tau y Z también tangentes al contorno. Acá en la esquina, si quisiera dibujar las tensiones, sería como bastante difícil. Lo que está dibujado en verde es la membrana. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos pedía era, para esta sección nos pedía dibujar más o menos proporcionadas las tensiones tangenciales. Si ustedes se acuerdan, el J valía, o sea, la suma de los J de las distintas partes rectangulares, o sea, sería un tercio de A por 3T, porque acá el espesor es 3T al cubo, más A por T al cubo. No me gastaba en tomar la longitud media, está bien así. Entonces acá me queda 3 por 3, 9 por 3, 27, 28 T al cubo por T por 40 sobre 3. Bueno, ahí les he dejado, no hagan la cuenta de cuánto les da. Y el phi
El giro del extremo libre sería θ por L, sería porque θ es constante, sería mt sobre G por J por L, donde tendrían que reemplazar el valor de la tensión. Entonces esta sería la rigidez tensión, pero hay una pregunta que no hemos contestado y es dónde se producen las tensiones máximas y que había que justificar utilizando la analogía de la membrana. En el caso particular de esta sección, decíamos que en esta esquina la membrana se hace casi vertical porque las líneas de nivel se juntan y es por ello que la mayor tensión tangencial se va a producir en esa esquina donde la pendiente es más grande. ¿Queda claro? Entonces, esa sería la justificación que ustedes tienen que escribir con palabras y hacer el dibujito y marcar ese ángulo para decir dónde se produce la mayor tensión tangencial en esta sección. No les pide que las calculen, sino que digan dónde se produce la tensión tangencial. En esta sección no les pide que calcule la tensión tangencial máxima. Si quisieran calcular en estos lados, tendrían que aplicar mt dividido esto, y en este caso por el espesor, por el espesor que es 3T, y en este caso por el espesor que es T. Pero no les pide que calculen eso, sino les pide el J, el Φ, dónde son, cómo es esquemáticamente la distribución de tensiones, el flujo. Las líneas celestes serían el flujo de tensiones, lo que está en rojo es la distribución en el espesor y lo que está en verde sería la membrana, ¿no es cierto? Un corte de la membrana. De gusto lo he dibujado en distintos colores para que no se confunda. La otra sección que tenemos es una sección rectangular delgada de espesor T. El otro lado tiene 4A, donde A vale 40T. Y si dibujamos el flujo de tensiones en esas secciones, en realidad, por más que en la sección de pared delgada hemos supuesto que acá no hay curvatura en la membrana y que estas tensiones son constantes a lo largo de este lado y de este lado, en rigor, digamos, sí da la vuelta el flujo de tensiones y es de esta forma, como en una sección rectangular común, y la distribución en el espesor sería esta que tenemos acá, donde el tau máximo se produce sobre este borde y en rigor se produciría acá, ¿no es cierto?, en el medio. Nosotros hemos despreciado estas puntas porque es de espesor delgado, pero en rigor acá en el medio del lado mayor, sobre el semilado menor, tendríamos el tau máximo que vale mt sobre 1/3 del lado mayor, que es 4a por t cuadrado, donde ese 4a sería 40 por 4, 160 t, y por eso me queda 1/3 de 160 t cubo. Terminan de hacer la cuenta ustedes. Y ese sería el valor de ese tau máximo, que en este caso, como está dibujado así, sería un tau xz. Acá también tendría un pequeño valor de tau, pero no, digamos, no nos interesa calcular. ¿Por qué el tau máximo está ubicado acá? Y en rigor, le digo, por la aproximación de pared delgada, me podrían decir en cualquier punto de este lado, salvo en la esquina esta. Y es porque si yo corto la membrana, fíjense que la mayor pendiente la tengo acá, supuestamente en la sección central y sobre el lado externo. Entonces por eso tengo el tau máximo. Esa sería la justificación, justamente está marcado el ángulo y sería un corte de la membrana acá en la mitad. Este sería un corte de la membrana a lo largo del eje longitudinal. En realidad este delta, acá está un poco desproporcionado, este delta debería ser el mismo que acá, ¿no? El J de esto sería 1/3 de la longitud mayor a la primera potencia por el espesor al cubo. O sea, me quedaría 1/3 de 160 por t a la cuarta. Y el giro del extremo libre sería θ por L, donde θ es mt sobre G por J por L, o sea, sería mt sobre G. Acá me está faltando un 3, acá faltaría un 3, me olvido de copiar, no lo puedo editar acá,
Pero fíjense, acá debería decir, porque es dividido esto, o sea, acá 3mt sobre G por esta cantidad por L. Y pasemos a la sección hueca de pared delgada, porque fíjense que aun cuando acá tenga 3t como A vale 40t, siempre va a ser mayor que 10 la relación. 40 dividido 3 mayor que 10. Entonces esta sección de pared delgada tiene distintos espesores. Acá tiene 3t, acá tiene t sobre 2 y acá tiene t. Entonces, si yo corto, digamos, con la membrana, fíjense que la altura, delta, va a ser la misma en los dos. Pero la pendiente va a ser mayor cuanto menor sea el espesor. ¿Se dan cuenta? Acá va a ser la menor de todas las pendientes cuando el espesor es más ancho, después le sigue este y esta sería la mayor pendiente. Ustedes saben que el tau máximo es mt sobre 2 veces el área media, que sería a cuadrado, por el espesor mínimo, que sería t sobre 2. Entonces me quedaría mt sobre 2 veces, con este 2 se va, o sea, mt sobre a cuadrado t, o sea, mt sobre 1600 t cubo. Y la máxima tensión se produciría en estos bordes, que es mt sobre a cuadrado t, que sería esta. En cambio, acá sería mt sobre 2a cuadrado t, porque el espesor es t, no t sobre 2. Y acá sería mt sobre 2a cuadrado 3t. O sea, si los tienen que dibujar proporcionado, digamos, este valor tiene que ser el doble de este, y este tiene que ser la tercera parte de este. ¿Y por qué se produce la mayor tensión tangencial acá? Porque al ser menor el espesor y el mismo delta, esta pendiente que está apenas marcada acá es mayor en esos puntos. Eso lo tienen que escribir con palabras. Además, para esta sección teníamos una fórmula que para calcular la constante de torsión era 4 el área media al cuadrado dividido ds sobre h. Acá no tenemos espesor constante, entonces tenemos que hacer esta integral sumando tramos de espesor constante. Tenemos 2 tramos de espesor acá, perdón, acá también me falta, acá me falta, esta no está subida, así que ya la voy a corregir y al transcribir me falta el ds. Acá tendría que decir 2 dividido t sobre 2 por a sobre t, que sería esto, y a sobre 3t, que sería este pedazo. O sea, me falta ese a. Y me tiene que dar, por supuesto, en función de t a la cuarta. Y hay que hacerla a la cuenta. Una vez que yo ya tengo, acá me falta, como les digo, la longitud A, que ya se las voy a corregir y les voy a subir esta presentación. Una vez que yo tengo determinado el J, que va a ser proporcional a T a la cuarta, porque tiene que ser longitud a la cuarta y todo está expresado en función de T, ya puedo calcular el ángulo específico de torsión como θ por L y θ como mt sobre G por J por L. Y por eso les he dejado acá puntito, puntito, T a la cuarta por L para que hagan la cuenta ustedes. Fíjense que si yo acá no ponía el A que yo digo, tampoco me iba a dar por a la cuarta, ¿no? Ya la voy a corregir porque había otro error que hemos visto antes. No, ya lo voy a buscar cuál era. Acá que no tenían la misma pendiente, que no tenían la misma altura, digamos, las dos membranas. Bueno, con eso, fíjense que ustedes han podido calcular la tensión máxima en las dos secciones, en esta y en esta,
Yo les pregunto en cuál creen que les va a dar más grande la tensión máxima, en esta que es una sección cerrada o en esta que es una sección abierta. La sección La abierta. Sí, en la sección abierta les tiene que dar más. ¿Y en cuál le va a dar el giro? ¿En cuál le va a dar el giro más grande? De todas. Así intuitivamente. Fíjense que cuando el espesor es pequeño, como va dividiendo acá, fíjense, va al cubo el espesor y va dividiendo acá, entonces cuanto más pequeño, esto se hace más grande. Entonces esta sección es que está toda estirada con espesor P, es la que le tendría que dar una menor rigidez. Eso lo tienen que verificar ustedes porque lo tienen que calcular, ¿no? O sea, cómo son las rigideces y si la rigidez es menor, el ángulo de giro tiene que ser mayor. Entonces, quiero que comparen los ángulos de giro, las rigideces, las tensiones máximas, mirando los valores de las tres secciones y que hagan digamos, algún comentario ustedes sobre cuál sección es más adecuada para resistir la torsión en base a eso, a esa comparación. No tiene que ser un comentario más largo, un párrafo, pero que esté correctamente fundamentado en base a los cálculos que han hecho acá. ¿Queda claro? Ingeniera, Sí. entonces, en la última sección, ¿la tensión máxima no se produce en los vértices? Acá fíjense que se supone que están acá en estas esquinas, porque acá Sí, no, sí. porque acá no es que da vuelta la tensión, sino que acá se considera todo como un flujo constante, fíjate. Entonces, como que las líneas de nivel de la membrana acá serían concéntricas, sí se concentrarían un poco ahí quizás, pero no sería el mismo problema que cuando da la vuelta la tensión, que tiene que Bien, subir y bajar, porque fíjate que cómo es la membrana, pero es por la simplificación de espesor constante. En la realidad seguro que hay una concentración de tensiones ahí, pero digamos, como está considerado de espesor constante, se desprecia eso. Entonces, en realidad, para comparar las tensiones máximas, quizás ni tenemos que hablar de la esquina, ¿visto? Supongamos que la esquina está suficientemente redondeada, pero como eficiencia se pueden fijar en el tema de, digamos, de comparar esta con la abierta y después sí la rigidez que tienen las distintas secciones, ¿no? Es como medio libre ya en esa última parte de la respuesta, pero es justamente para que ustedes pongan un comentario con palabras, que no sea simplemente un cálculo, sino que estén entendiendo. Y un poco acá en estos dibujos y esta fórmula está fundamentado todo, faltan hacer unas cuantas cuentas nomás, que por favor no las dejen de hacer, ¿no? Porque por ahí al menos en el práctico 2 notaba que aquello que no estaba puesto en la presentación no lo ponían. No, lo tienen que hacer, justamente se les deja un mínimo de cosas para que hagan ustedes. Bueno, con esto terminaríamos esta parte de torsión y ya seguiríamos el jueves que viene con las secciones multicelulares. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Cada uno presenta su práctico, su trabajo práctico número 7, después van a haber unas exposiciones que van a incluir trabajo práctico 7, 8, 9, y vamos a hacer este tipo de análisis y comparaciones entre los distintos grupos y discusiones. Les sirve también para afianzar los temas a ustedes. Justamente si ustedes se fijan, digamos, hemos usado distintos tipos de expresiones para calcular
las tensiones máximas, la rigidez torsional, el ángulo de giro, según la sección tenga una forma maciza, sea una sección hueca de pared delgada, una sección hueca gruesa, un rectángulo delgado. Y no es que la teoría sea distinta, pero digamos, particularizada para esos casos, tiene expresiones distintas. Entonces es muy importante que ustedes después se acuerden, digamos, digamos, de las expresiones que corresponden. No puede ser que le apliquen como una sección hueca de pared delgada, una sección maciza o suma de rectángulos delgados. Fíjense que si yo en la sección hueca de pared delgada hubiera sumado los rectángulos del contorno, en realidad estaría resolviendo una sección que no está cerrada, que sería como cortada, y me va a dar unos valores totalmente distintos. Entonces, generalmente el problema que tienen en torsiones es que por ahí mezclan y quieren aplicar a la sección que no corresponda a alguna fórmula que se les queda grabada, digamos. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniera, Sí, a mí me quedó una duda con Sí. respecto a la sección más apta para resistir a torsión. Sí. Entonces sería la sección que tiene menor ángulo específico de torsión, o se refiere a las tensiones. En general, o sea, no, una cosa no es exactamente lo mismo, pero lo que les va a ocurrir en este tipo de comparaciones es que en general, para el mismo momento torsor, hay una sección que tiene menos tensión tangencial y menos ángulo específico de torsión. Entonces esa es como la mejor sección, ¿me entiendes? Pero no es que sea que una cosa, podría ser si son parecidas las secciones, que le dé mayor tensión tangencial y menos ángulo específico. Acá es como que hay mucha diferencia entre las secciones y entonces se nota eso. Pero entonces no van a tener ese dilema de decir cuál es mejor, porque se van a fijar que una es mucho mejor que las otras. Claro, ¿Me entienden? Entonces tendría que justificar por qué una es mucho mejor que las otras. O sea, a la vez que es un ejercicio que se aplica a distintos tipos de secciones, es también un ejercicio ese de comparar secciones que hemos venido haciendo porque hemos comparado una cuadrada con una circular y después una circular hueca con una abierta, ¿se acuerdan? Entonces, el mismo tipo de comparaciones es lo que tienen. Justamente las diferencias se ven cuando uno ve el flujo de tensiones, qué distinto es en los distintos casos. Quizás entre el rectángulo y la L no hay mucha diferencia, nada más que porque los espesores están distribuidos de manera distinta. Y porque tiene esa esquina que concentra mucha tensión. Pero entre esas dos y la cerrada hay muchísima diferencia. Bien. Gracias, ingeniera. No sé si tienen otra. Yo, ingeniero, le quería preguntar si el Sí. jueves va a haber otro evaluativo. ¿Cómo? Le quería preguntar si el jueves va a haber otro cuestionario. Ya les avisamos porque tengo que organizar, porque yo no voy a dar la clase del jueves, entonces, y el cuestionario siempre es lo que se ha visto antes. Ya les avisamos, trato de arreglar hoy mismo y les avisamos. La idea de estos cuestionarios, sobre todo, fundamentalmente, es que ustedes se den cuenta, si entienden, que volvamos sobre puntos que pueden dar lugar a dudas. Esto yo trato de pensar preguntas de cosas que normalmente los confunden, como para que, digamos, discutiéndolas después nos demos cuenta, pero sobre todo prepararlos, más que la nota en sí que sacan acá, es ver si nosotros sí entienden y prepararlos para rendir el segundo parcial, que como viene la cuestión, está descartado que sea presencial, ¿no? Les pido por favor que se reserven la fecha. No me queda claro si el feriado del 17 va a ser el mismo 17 o va a ser el lunes siguiente, porque no está claro a veces en los almanaques, pero les pido por favor que se reserven esa fecha que hemos puesto en la página para rendir el parcial, porque de esa manera
Los que ya aprueban el parcial se desentienden y ya quedan libres, pueden dedicarse a estudiar alguna materia o eso para julio. Si no, se les va muy adelante en el calendario el parcial. Después arreglaremos también con ustedes mismos cuándo va a ser la recuperación del parcial. De los parciales, que ya haríamos una sola recuperación. De todos los temas.